Entramos sobre el tema de la alegría, y es de que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Por eso el Papa nos lo dice: invito a todos a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Dice San Pablo: un corazón que ama a Cristo no puede estar triste. Y San Pablo una y otra vez dirá: alégrense, estad alegres, se lo repito, el Señor está cerca. Por eso el mismo Pablo podrá decir: sí, a veces perseguido, a veces maltratado. Nosotros podríamos decir: a veces enfermo, sin empleo, a veces con achaques, a veces desprestigiado, pero nunca vencido, porque Cristo está conmigo. Pero nunca triste, porque Jesús le da nuevo sentido a mi vida. De esa manera, entonces, queridos hermanos, cada uno de nosotros podemos encontrar cómo ya en el Antiguo Testamento se nos habla precisamente de la alegría. Y Él nos pone como ejemplo a 3 profetas: a Isaías, a Zacarías y a Sofonías. De Isaías va a decir lo siguiente: Isaías 9:2: tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. En Isaías 49: sube a un alto monte, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Posteriormente nos va a decir en el 49:13: la creación entera participa de esta alegría de la salvación. Aclamen cielos y exulten tierra, prorrumpan montes en cantos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Sabemos la historia del pueblo de Israel, un pueblo que vive en tristeza bajo el dominio del faraón. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, entendemos Egipto y al faraón como el pecado. El pueblo, el hombre, la mujer que vive triste está sometida al pecado, al mal. Pero cuando se encuentra con Dios, el pueblo es liberado y por eso de su tristeza pasa a la alegría, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la resurrección. Por eso entonces Isaías nos dice: alégrate Israel, porque el Señor está contigo. Por otro lado, Sofonías también nos va a decir algo similar. Zacarías. Él nos va a decir: alégrate sin freno, proclama la alegría, Jerusalén, porque viene ante ti tu rey que es justo y victorioso. Luego viene Sofonías que dirá y señala la causa de la alegría. Tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Sofonías 3:17. Una bella expresión de Sofonías en donde no solamente dice: alégrate porque Dios está contigo, nos está diciendo: alégrate porque Dios se alegra por ti, y en tu corazón canta y baila de gozo y de alegría. Queridos amigos, hablando de la alegría, pensamos en la misa. Cuando nosotros venimos a la misa, me da pena, mucha pena, todos aquellos que piensan que venir a misa es como que una carga, como que es algo muy difícil, como algunos que luego de repente dicen: pues yo voy a misa cuando me nace. No, queridos hermanos, cuando logramos comprender la alegría que nos debe de dar la participación en la misa, pues es que se cumple esto que dice Sofonías: alégrate, porque el Señor exulta de gozo por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. Podemos estar alegres porque efectivamente en la misa el Señor nos espera con alegría. Sí, la misa
es participar en la redención, en el misterio de la salvación. Siempre hay que recordar que la celebración eucarística, la misa, tiene una dimensión sacrificial. Es la manera incruenta en la que el Señor Jesús muere por nosotros en la cruz y nos salva. Y por un lado, pues nos da esa pena por el sacrificio. Pero cuando recordamos que el Señor Jesús, desde la cruz, mirando a las multitudes, dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, sabemos que nos acercamos a la misa para que el Señor nos perdone. Y cuando mirando a su madre dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, nos está dando también entonces a María como madre. Y de esta manera entonces sabemos que María nos acompaña también a lo largo de toda nuestra vida. En la misa el Señor está en medio de nosotros. De esa forma entonces alegres, alegres en todo momento, alegres principalmente cuando participamos de la misa. Pero ¿qué podríamos decir? Y ya que hemos hablado de la Virgen María, ¿qué podríamos decir de ella, que es la primera que se entera de que el Señor, el Mesías, llega a la humanidad y que además llega a través de ella? Bastaría recordar precisamente aquel cántico: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. María es una mujer alegre, porque lleva a Dios en su corazón. Por otro lado, también María es la portadora de la alegría, porque lleva a Jesús. Cuando va a visitar a su prima Isabel, ella se llena de júbilo, se llena del Espíritu Santo. Y no solamente Isabel se alegrará, sino que incluso dice: el niño que está en mi vientre brincó cuando escuchó tu voz. Sí, hermanos, alegres porque Dios está con nosotros. De esa forma, entonces, cada uno de nosotros podríamos pensar cómo el mismo Señor Jesús se manifiesta alegre. Y se manifiesta alegre porque el Señor lo dice. Vean la alegría de Jesús cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que abre su corazón a su palabra y se acerca a Dios arrepentido y cambia su vida. En Juan 15:11, el Señor Jesús dice: les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Para que mi alegría esté en ustedes. Por lo mismo Jesús es alegre. ¿Y por qué es alegre? Porque Él vive en unión con el Padre y está dando su vida por los demás. Y entonces dirá Jesús: se los digo para que mi alegría también esté en ustedes, para que tú también te dejes amar por Dios Padre, y para que entonces compartas la alegría de dar tu vida por los demás. A los discípulos les va a decir: están tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y ciertamente días después de haber dicho estas palabras, en San Juan 16:20, Él va a morir en la cruz y los apóstoles se dispersan y están tristes y tienen miedo. Pero cuando Cristo resucitado se manifiesta a ellos, su tristeza se cambia en alegría. Recuerda, un parámetro, una medida de medir, una forma de medir ¿qué tanto llevas a Cristo en tu corazón? Es la alegría. Si eres alegre, es que Cristo está en tu corazón. Por otro lado, también el mismo Señor Jesús les dirá: nadie les podrá quitar su alegría, si es de que llevamos a Cristo en nosotros mismos. Bueno, pues, por otro lado, se dice que por donde pasaban los apóstoles había alegría. Y también se dice que todos se llenaban de gozo. Un bautizado va a seguir con gozo su camino. Y en Hechos de los Apóstoles se nos dice cómo el carcelero, aquel que pensó que se le habían escapado a quienes tenía presos, a San Pablo entre otros, y pensaba matarse, pues se alegra porque Pablo le habla de Jesús y del amor de Jesús.
Hay algunos cristianos, algunos bautizados, hay que reconocerlo, que como que quisieran vivir solamente en el sufrimiento, como una cuaresma sin Pascua, pero no es así. Por eso, cuando tengamos problemas o dificultades, nosotros tenemos que saber que van a pasar. No nos quedemos nunca en la tristeza, más bien siempre esté la alegría de saber, la convicción de saber que Dios está con nosotros. Y tenemos que saber que somos más amados que cualquier otra situación que pudiera estar en nuestra vida. Nunca nos dejemos sentir alejados del amor de Dios. A veces alguien se podrá sentir muy triste y dirá, es que perdí mi casa, o me engañaron. O alguien podrá decir, terminé con mi novio, con mi novia, mi esposo, mi esposa se fue o murió, o mis padres murieron. Ciertamente hay una pena, hay un dolor, hay una pérdida, pero por encima de la pérdida siempre tendrá que estar la convicción, pero Dios me ama. Podrá haber alguien que me asaltó o me secuestró, por encima de la maldad del hombre, Dios me ama. Podrá haber alguien que incluso mató a un ser querido o a una familia entera, y Dios me ama. Algunas veces por un accidente o de manera voluntaria. Hay tantos crímenes en nuestro país. Y sin embargo, a pesar de esas situaciones difíciles, nosotros siempre podremos decir, Dios me ama. Amigo, amiga, nunca permitas que la alegría de la fe sea parte de ti, porque la alegría, nuestra alegría, no procede de ninguna situación material, de un bienestar, de un acomodo, sino proviene del amor de Dios. Hay algunas personas, y me da pena ciertamente, cuando dicen, es que parece que Dios se olvidó de mí o que Dios me está castigando porque me está yendo muy mal. Dios jamás castiga de esa manera. Y más bien lo que quiere es de que nosotros abramos nuestro corazón a su amor y nunca nos demos por vencidos a pesar de los problemas o las dificultades. De esta manera, cada uno de nosotros pues podríamos recordar el ejemplo y el testimonio que les daba a su momento y que viví ayer. Javier, un hombre joven con un cáncer de 4 años que pues vive situaciones difíciles, atroces, físicamente y moralmente, pensando en su esposa, en sus hijos, y sin embargo viviendo su situación con fe. Con él oramos todos y yo también le pedí que nos diera su bendición. Ciertamente, en cuanto sacerdote, di la bendición para él y para todos los que estaban ahí. Pero aquel que sufre hace presente a Cristo también en medio de nosotros. Y algo que nosotros nunca debemos olvidar es precisamente que el amor de Dios no se aparta de nosotros, que nunca nos deja solos. Por lo mismo siempre podremos estar alegres. Qué grande y qué buena es la fidelidad del Señor. De eso podemos estar seguros. Y por eso debemos estar esperando siempre la salvación. Y es de que cuando nosotros hablamos de la fe, sabemos que no estamos hablando de un cúmulo de ideas, o de conocimientos, o de expresiones, o de dogmas, o de leyes morales. No, estamos hablando de una persona y estamos hablando de Jesús. Por eso Jesús tomó nuestra naturaleza humana, para que sepamos que está con nosotros, que nunca nos deja solos, cuando estamos alegres y contentos, pero también cuando nos va mal o sufrimos, que nunca nos deja solos en la juventud, pero tampoco nos deja solos en la ancianidad, que nunca nos deja solos en la infancia o en la vejez, que incluso ni en la muerte estamos solos, porque Él nos acompaña y nos da la vida eterna. De esa manera recordamos aquella expresión bellísima del Papa Benedicto XVI: no se comienza a ser cristiano por una cuestión ética o de ideas, sino por el encuentro con Jesús. Y de nuevo, el corazón que tiene a Cristo en su corazón, la persona que tiene a Cristo en su corazón, nunca podrá estar triste, porque el Señor siempre está con nosotros. Y es ahí, de esa convicción de que Dios está con nosotros, en donde no solamente no nos damos por vencidos, sino entendemos que debemos evangelizar. Y es de que si es bueno hacer el bien,
no hay mayor bien que compartir el Evangelio. Por eso cada uno de nosotros tenemos que ser misioneros. Por eso cada uno de nosotros tenemos que ser evangelizadores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. De esa manera, la fe se incrementa cuando nos preparamos para compartirla con los demás. La fe no es solamente para mí, es también para aquellos que me rodean. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la alegría del Evangelio, cuando sabemos que el Señor ha cambiado y ha tocado nuestra vida, pues entonces somos capaces de compartir la vida con los demás. Hace un momento, allí en la sacristía, me hablaban de una chica que pues estaba triste, estaba deprimida, y escuchó precisamente esta frase: Dios te ama, Dios está contigo, y su vida cambió, y ahora es un apóstol. Hace unos meses, también aquí en la sacristía, no en la sacristía, sino ahí donde está Jesús expuesto, en la capilla del Sagrario, me platicaba una persona de las que colaboran con nosotros. Dice: escuché que una persona estaba llorando, una mujer. Dice: lo único que se me ocurrió fue acercarme a ella y abrazarle, y cuando la abracé comenzó a llorar todavía más fuerte. Después de que se calmó un poco, le dije: no sé qué es lo que te pasa, pero Dios te ama y en Dios yo te amo. Y volvió a llorar, pero su llanto ya era diferente. Llegó el momento en que se tranquilizó, yo me retiré, ella se fue, pero días después vino a verme y me dijo: le vengo a dar las gracias, porque yo vine aquí al Sagrario para despedirme de Jesús y para pedirle perdón, porque pensaba suicidarme. Sin embargo, sus palabras, el oír Dios le ama, cambió mi vida. Queridos hermanos, esto que se vivió aquí, lo he escuchado tantas veces, porque el mundo necesita el amor de Dios y necesita saber que Dios le ama y necesita experimentar la alegría de aquellos que se han dejado tocar por Dios. Por eso, porque llevamos este gran tesoro en vasijas de barro, tenemos que aprender a compartirlo con los demás. No necesitamos saber mucho, lo que necesitamos es saber mucho, amar mucho. Hay una bella oración que se llama 15 minutos con Jesús sacramentado, y que precisamente así comienza: no es preciso, hijo mío, hija mía, saber mucho, sino amar mucho para estar delante de mí. Déjate amar por Dios, ama a Dios y darlo a amar por Él. Déjate amar por Dios y experimentarás su alegría. Ámalo a Él y serás alegre. Comparte el amor y la alegría de Dios, y entonces a través de ti muchos serán también alegres.